Desde esa perspectiva, ir buscando la verdad, rehuyendo los fundamentalismos y las posturas absolutas que tanto han marcado la tradición nuestra pasada y que han sido además tan destructores en el marco del siglo XX. Y no cabe duda también que ese pluralismo se manifiesta en la tradición filosófica. Sin embargo, ese pluralismo, que hoy claramente nos afecta a todos en la tradición filosófica, tiene un hándicap fundamental que todos quizás constatamos y que además en estos tiempos de reforma de los estudios de filosofía en las universidades cobran una significación especial. Y es que al haber en la filosofía española no una corriente de pensamiento única como puede ocurrir en otras tradiciones más fuertes que la nuestra, sino una enorme pluralidad a las distintas escuelas y tradiciones filosóficas, hay también una cierta tendencia a que se constituyan dentro de la filosofía lobbies, grupos de presión, que de alguna manera, desde los concursos de oposición hasta las evaluaciones de los planes de estudio, pasando por el reclutamiento de los profesores y determinando además las tradiciones filosóficas de los distintos institutos y de las distintas facultades, generan una cierta tendencia a buscar de una u otra forma a personas que se homologuen con el pensamiento hegemónico dentro de esa tradición que uno representa y con los cuales uno se sienta fundamentalmente en sintonía. Estos lobbies que se dan en todos los marcos, los partidos políticos, las instituciones eclesiásticas, en las tradiciones ideológicas, estos lobbies se dejan sentir también dentro de la tradición filosófica. Quiero decir esto porque yo quisiera resaltar hoy un elemento que a mí siempre me admiró desde que yo estoy trabajando en la Universidad de Granada en el Departamento de Filosofía y que siempre fue uno de los elementos que más admiración me causó a mí respecto de Pedro Cerezo. Porque todos sabemos que la institución filosófica en Granada, y concretamente la titulación, ha sido en gran parte obra de Pedro Cerezo, no solo de Pedro Cerezo, pero no cabe duda que ha sido el alma mater desde el cual muchos de nosotros, de una manera directa, muchos de nosotros, y otros de una manera indirecta, nos hemos ido incorporando a la titulación de filosofía. Y una de las cosas que más siempre me ha admirado es, por un lado, la pluralidad de corrientes que hay en la titulación de filosofía de Granada. Y, por otro lado, lo que yo hoy quisiera subrayar, porque ya lo he comentado alguna vez en privado, pero hoy quisiera comentarlo en voz pública, la generosidad intelectual de Pedro Cerezo. Pedro Cerezo ha sido el que ha reclutado a muchos de los profesores que hemos estado en la facultad y que todavía estamos. Y en lugar de buscarse a profesores que de una u otra forma tuvieran una cierta sintonía con su propio enfoque del pensamiento, ha admitido una enorme diversidad de personas y de corrientes ideológicas, que, por poner un ejemplo, y los que están en Granada lo conocen perfectamente, abarca desde corrientes muy tradicionalistas católicas hasta corrientes anarquistas desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, lo cual demuestra generosidad intelectual. Y yo creo que la generosidad intelectual es también uno de los elementos de la grandeza de las personas. Y yo hoy quisiera eso destacarlo, quisiera destacar ese elemento de generosidad intelectual que Pedro Cerezo ha tenido, en la que además no ha tenido nunca miedo incluso de reclutar entre sus compañeros y entre sus discípulos y entre las personas de su equipo a personas que sabía él que no iban a ser simplemente las que iban a aceptar sin más su pensamiento, sino que iban a entrar en un diálogo crítico con él e iban a hacerle sus propias interpelaciones y sus propias preguntas. Por eso yo quisiera hoy, dentro de este contexto, que es también un contexto de homenaje a la que sin duda ninguna ha sido quizá la personalidad más representativa de nuestra institución filosófica en Granada, quisiera destacar este rasgo que a mí me parece especialmente importante en el contexto en el que estamos viviendo la situación de la filosofía en España hoy y la plasmación de los reclutamientos de profesores, de las evaluaciones de los planes de estudio y de las distintas hermenéuticas desde las cuales analizamos los distintos currículum y las distintas trayectorias filosóficas. Y una vez dicho esto, que es algo que tenía yo especial interés en decir esta tarde, pues vamos a entrar ahora en una problemática que tiene que ver con la que hemos tenido al final de la mañana. Porque lo que yo me voy a centrar hoy es en comentar y desarrollar una problemática que Pedro Cerezo ha tocado ampliamente. Por un lado, un estudio que a mí siempre me ha resultado uno de sus estudios fundamentales y que no es siempre el más conocido, que se titula La reducción antropológica de la teología, historia del problema y reflexiones críticas. Es un largo estudio de más de 100 páginas que él publicó en un volumen colectivo, Convicción de Fe y Crítica Racional, a comienzos de los años 70, donde Pedro Cerezo hace un análisis de la reducción antropológica de la teología,
cómo el proceso de la modernidad es un proceso de apropiación de conceptos teológicos, cómo se va estableciendo una configuración de Dios como el Dios de los filósofos, como el ente supremo, una crítica a la ontoteología que la arranca desde los inicios, pero que sobre todo la va a centrar en la problemática moderna a partir de Descartes, con una incidencia especial en uno de los autores que yo creo que más ha trabajado Pedro Cerezo, aunque no siempre en sus publicaciones haya sido de los más tematizados, como es Hegel, que ha sido al que le ha consagrado muchas lecciones dentro de nuestra institución filosófica y que converge al final en la problemática de Feuerbach y de Max Stirner como los que abren, por así decirlo, el marco a eso que es una constante en su estudio. La teología ha sido una fuente fundamental de reflexión filosófica a través de la cual la reflexión filosófica se ha apropiado, ha secularizado y al mismo tiempo ha transformado muchos conceptos teológicos para desde ahí construir los distintos sistemas filosóficos. Esta problemática, la problemática de la apropiación de las categorías teológicas y de la reducción antropológica de la teología, que como digo es objeto del estudio de Pedro Cerezo, la ha continuado luego con muchos de los estudios a los que se han hecho alusión esta mañana, en torno al nihilismo de Heidegger y al nihilismo de Nietzsche, al significado de la muerte de Dios, a la crítica a la concepción de Dios que nos encontramos tanto en Heidegger como en Nietzsche y a las distintas apropiaciones que hacen ambos de elementos teológicos a partir precisamente de su crítica teológica. Por tanto, nos encontramos con un tema que yo creo que forma parte del tronco fundamental de reflexiones de Pedro Cerezo y que puede ser uno de los elementos fundamentales para nuestro análisis. Yo voy a intentar analizar y continuar esta reflexión que ha iniciado Pedro Cerezo, donde voy a intentar mostrar dos cosas, aunque no puedo leer la ponencia porque es una ponencia que resultaría muy larga y que se salta, por así decirlo, el marco de espacio del que nos disponemos. Pero lo que voy a intentar mostrar son dos cosas. Por un lado, que ya en el primer Heidegger, y concretamente en el libro que para mí es fundamental de Heidegger, como se nos ha dicho esta mañana, el de Ser y Tiempo, que para mí es la gran obra de Heidegger, es la obra fundamental que marca un antes y un después dentro de la tradición fenomenológica, hay una apropiación de categorías teológicas y hay un desplazamiento en favor de la analítica asistencial que, por otro lado, se inspira en la hermenéutica cristiana. Intentaré mostrarlo ahora, aunque de una manera muy breve, teniendo siempre como trasfondo los planteamientos de San Agustín y los planteamientos de Lutero a los que se han hecho alusión esta mañana. Pero, sobre todo, quisiera centrarme, ya que se ha hecho mucha más alusión esta mañana a esa problemática, quisiera centrarme en el último Heidegger. E intentaré mostrar cómo en la crítica a la ontoteología del último Heidegger, y concretamente cuando despliega Heidegger lo que yo llamo con otros autores el mito del ser, y cuando él establece la diferencia ontológica entre el ser de los entes y el ser, digámoslo así, último, desde el cual hay que comprender el ser de los entes, hay de nuevo una tradición teológica que Heidegger ha estudiado en los inicios y reaparece en la última fase de su producción filosófica, concretamente el maestro Eckhart, el gran místico de la tradición alemana, siempre a través de la versión de Angelus Silesius del siglo XVI, que es, como recordamos, el que le transmite a Heidegger la famosa afirmación acerca de la rosa que no tiene porqués y que es uno de los elementos también que va a jugar un papel en su manera de entender la mística de Eckhart y en su forma de inspirarse en la mística de Eckhart para expresar un problema, el problema de la diferencia ontológica, cuando él quiere abordar el ser y no puede abordarlo ya a partir de los entes. Y para esto tenemos que atender a la biografía de Heidegger. Yo creo que eso se nos ha ido iluminando en los últimos años porque hemos tenido la suerte de ir asistiendo a una serie de obras teológicas que se han ido publicando dentro de los Gesammelte de Heidegger y a través de las cuales nosotros podemos ver la trayectoria de Heidegger. ¿Y qué es lo que nos encontramos en esa trayectoria de Heidegger? Pues primero que nada, Heidegger hasta la década de los años 20 no es un filósofo, es un teólogo. Y todavía en 1921, en una carta dirigida a Heidegger, no voy a dar la cita porque nos resultaría muchísimo tiempo y no lo tengo, en una carta escrita a Heidegger, él lo dice de una manera expresa: yo no soy un filósofo, soy un teólogo católico. Y soy un teólogo católico a pesar de que él rompe con el sistema católico, pero en absoluto rompe con la tradición teológica católica. Se trata, por tanto, desde esa perspectiva, de un Heidegger que tiene toda una biografía en sus primeros años que está determinada precisamente por esos planteamientos teológicos. Entra en el noviciado de los jesuitas, donde tiene que salir por motivos de salud, recibe una serie de estipendios y una serie de becas
para continuar sus estudios a través de fundaciones católicas, se mueve en el campo del Zentrum, que va a ser los precursores de la democracia cristiana alemana y que va a ser uno de los elementos que inicialmente tiene la Iglesia Católica para contrarrestar el influjo del nacionalsocialismo, hasta que al final van a quedar aniquilados por el ascenso del nacionalsocialismo, y desarrolla toda una serie de estudios en los cuales Lutero, el nominalismo, San Agustín, el mismo San Pablo, su famosa introducción a la fenomenología de la religión de comienzo de los años 20, van a ser elementos determinantes juntamente con la mística. Y ese contexto, que es el contexto que no puedo ahora analizar con detalle, pero que lo encontrarán ustedes cuando puedan leer mi exposición por escrito, en ese contexto cobra una especial significación su habilitación de 1915 sobre la doctrina de las categorías y significados en Duns Scotus, con la cual pretendía lograr la cátedra de filosofía cristiana en Friburgo. Heidegger reinterpreta fenomenológicamente la doctrina de las categorías y la desarrolla como ciencia del origen, luchando contra el psicologismo. El punto de partida de su reflexión sobre Scotus no es el contenido de las categorías, sino la experiencia vital, la vida factual, marcada por la comprensión medieval de la relación del hombre con Dios. Heidegger, en esta época, contrasta la desorientación moderna respecto a la problemática del hombre medieval, orientado a la trascendencia, y afirma que una filosofía que renunciara a esta orientación teológica y filosófica es insostenible. Toda la concepción medieval es teleológica y la subjetividad está marcada por la relación del alma con Dios. La forma fundamental de vida del hombre medieval no está enraizada en la realidad sensorial, ya que ésta tiene carencia de fundamentación y está subordinada a una meta trascendente. No hay que olvidar el trasfondo teológico de Duns Scotus y su integración en la tradición agustina y paulina, a la que Heidegger dedica la mayor importancia en sus primeros cursos y escritos. Scotus parte de la revelación cristiana para desarrollar su propio sistema filosófico, según el cual el intelecto humano tiende a un conocimiento intuitivo y espiritual, y no solo a la abstracción. La esencia del alma busca el gozo divino, fruitivo, que depende de la voluntad y no del intelecto. El carácter relacional de la persona y la absoluta libertad divina, dice Heidegger, forman parte de su teoría de la justificación. La soberanía divina se contrapone a las exigencias de la racionalidad y de la gracia. Es un don al margen de los méritos cristianos. Y aquí Heidegger apunta a la línea de Lutero, que establece desde esa perspectiva la absoluta no validez de las obras humanas y la importancia desde esta perspectiva del abrirse al don divino. En el medievo, la filosofía y la mística son inseparables y no hay que confundir la segunda con la irracionalidad. La filosofía, como forma racional separada de la vida, no tiene fuerza y la mística, como vivencia irracional, no tiene metas. Heidegger busca deconstruir la tradición de Scotus y remite las categorías conceptuales a una forma de vida. La mística medieval, sobre todo la del maestro Eckhart, y categorías como el a priori religioso, la facticidad de la vida cristiana y el sentimiento de dependencia en relación con Dios cobran cada vez más importancia en sus escritos. Estamos, por tanto, en una época claramente determinada por lo que podríamos llamar la fase teológica de Heidegger. Heidegger, sin embargo, fracasa en su intento de lograr la cátedra de filosofía cristiana a la que aspira en la Universidad de Friburgo. Además, a partir del endurecimiento que se produce en la tradición católica con el juramento antimodernista y las medidas de Pío X en contra de la tradición modernista, rompe con el sistema católico, como él mismo expresa en una carta que dirige al que va a ser uno de sus compañeros de trabajo dentro de Friburgo y al mismo tiempo el sacerdote que va a asistir a su casamiento eclesiástico. Rompe con el sistema católico, pero no con el cristianismo. Y en esta ruptura con el cristianismo, de nuevo, vuelve a resaltar Heidegger la importancia de Agustín, de Lutero y del mismo Eckhart. En este contexto, todavía en 1921, cuando ya se está aproximando la época en la que está empezando a preparar su curso sobre Ser y Tiempo, escribe una carta a Leibniz en la cual él se presenta como teólogo cristiano y en la que él sigue reafirmando el carácter cristiano de su filosofía y que al mismo tiempo su filosofía se encuentra enmarcada dentro del marco de la teología.
Este es el contexto en el cual, una vez que fracasa en su intento de conseguir la cátedra de Friburgo, se marcha a Göttingen, donde va a recibir la cátedra de filosofía una vez que anuncia la aparición de Ser y Tiempo. Ser y Tiempo, no cabe duda, que es el libro fundamental desde el cual nosotros tenemos que comprender, como bien se ha resaltado esta mañana, la importancia y la internacionalidad que tiene Heidegger a partir de la década de los años 20. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro de este libro de Ser y Tiempo? Dentro de este libro de Ser y Tiempo nos encontramos una analítica existencial que está cargada de categorías teológicas, categorías como la del ser para la muerte, la temporalidad, de la cual él ha hecho un análisis muy detenido en su interpretación de la escatología, en su introducción a la fenomenología cristiana de los años 20, la pregunta por el ser y la caída del Dasein, son elementos que se encuentran claramente estructurados tanto en la tradición de San Agustín como en la misma tradición nominalista. Se trata de elementos que ponen en primer plano la incapacidad humana y que al mismo tiempo nos avisan de que todas las categorías teóricas tienen que ser remitidas a las formas de vida, concretamente a la experiencia preteórica, y que desde la determinación existencial del hombre es desde donde tenemos que comprender las distintas conceptualizaciones que se hacen a partir precisamente del carácter óntico del hombre y de la analítica existencial, que es la que nos abre a la problemática del ser. Aquí es donde vuelve a aparecer la gran impronta teológica que subyace a las categorías de ser y tiempo y que a mi juicio no han sido todavía analizadas debidamente, a pesar de que ya tenemos dentro de su Gesammelwerke una serie de obras que nos pueden iluminar el trasfondo teológico de esta época. Esto es lo que explica su intensa relación con Bullmann. Para los que no conocen la teología, se puede decir que Bullmann es el padre de la moderna exégesis y del moderno método histórico crítico que ha marcado a toda la teología cristiana, protestante y católica, a partir de la década de los años 30 y que ha llevado a lo que Bullmann definió como el programa de desmitologización de la Biblia. ¿Y qué es lo que ocurre en esta década de los años 30? Por un lado, Heidegger está tomando distancia progresivamente de las categorías teológicas que lo han marcado hasta la problemática de ser y tiempo. Pero, por otro lado, aquí es donde los teólogos cristianos, no solamente los protestantes, él tiene una gran afinidad, como digo, con Bullmann, con el que mismo Heidegger dice que se reúne cada semana, pero no solamente con Bullmann. Autores como Karl Barth, el famoso autor de la teología dialéctica, que no tiene nada que ver con la dialéctica marxista, pero que es uno de los pocos teólogos alemanes que se va a enfrentar con el nacionalsocialismo, o incluso Helder, o incluso autores como Gogarten, que van a ser uno de los antecesores de la teología de la laicidad y de la teología de la secularización, todos ellos de tradición protestante, son los interlocutores con los cuales se relaciona a Heidegger en esta época de Göttingen. Al mismo tiempo, esta es la época en que una serie de teólogos católicos, entre los cuales está Karl Rahner, entre los cuales está Lotz, entre los cuales está Sieber, está Max Miller, etcétera, una serie de teólogos católicos asisten a sus clases porque encuentran que hay una, por así decirlo, afinidad entre las categorías antropológicas y existenciales que está desarrollando Heidegger en su analítica existencial de ser y tiempo y la hermenéutica cristiana de la vida y el modo fáctico de vida que se inspira en la tradición del cristianismo primitivo, que es la que le sirve de fuente de inspiración a Heidegger a través de la mediación de Lutero y a través de la mediación de San Agustín. Con lo cual nos encontramos un doble proceso en este marco. Por un lado, él se inspira en una hermenéutica antropológica, la cristiana, que juntamente con los planteamientos de Aristóteles y con la tradición neoplatónica le ofrece referentes para la recomposición que él hace de su propia tradición filosófica, y por otro lado, busca un origen antropológico de esa hermenéutica cristiana en la que él intenta, por así decirlo, encontrar el origen del que parte el cristianismo y, por tanto, encontrar la base preteórica desde la cual el cristianismo ha hecho su propia hermenéutica. Es una paradoja que cuando realmente Heidegger irrumpe en la teología, y se puede decir que en la teología, a través de Bullmann, a través de Rahner, a través de sus discípulos, hay un antes y un después respecto de los cursos de estos años, cuando Heidegger, como yo digo, irrumpe en la teología, es cuando Heidegger empieza de una manera explícita a tomar distancia clara y no solamente a asumir una ruptura con el sistema católico, sino a tomar también una distancia clara respecto de las tradiciones teológicas de las que se ha inspirado
pero de las cuales rara vez hace alguna alusión, aunque sí hay alguna alusión. En el mismo Ser y Tiempo, no estoy leyendo, por lo tanto no le puedo citar la cita exacta, pero en el mismo Ser y Tiempo, si no recuerdo mal, en el parágrafo 40, hace una alusión concreta a San Agustín, a Kierkegaard, a Lutero, a estos autores que son determinantes dentro de su propia configuración de la teología. A partir de los años 30 comienza lo que algunos han denominado la época más sombría de Heidegger, y es la época que está marcada de una manera simbólica por la problemática de su discurso del rectorado, por su actividad académica, por sus luchas entonces contra la filosofía cristiana, concretamente contra Hecker, con su intento de eliminar las cátedras de filosofía cristiana que todavía siguen subsistiendo dentro de la Universidad Alemana y con el intento de hacer una nueva interpretación de los conceptos de angustia, de finitud, y desde esa perspectiva de diferencia ontológica entre el mundo óntico y el mundo de la ontología fundamental que él ha desarrollado magistralmente el Ser y Tiempo. En la época en la que rompen sus estudios sobre Hölderlin, sobre Nietzsche y sobre el mismo Ginger, que marcan además una cesura dentro de su tradición filosófica. La muerte del dios judeocristiano deja paso a la aparición de una nueva mitología de neopagana, de dioses germánicos y de dioses inspirados en la tradición griega, en las cuales Hölderlin va a ser uno de los referentes fundamentales, pero también la lectura que él hace de Nietzsche y de la cual, como se nos ha indicado esta mañana, ha hecho un magnífico estudio Pedro Cerezo, que a mi juicio por sí solo merece la pena de ser estudiado y analizado porque constituye uno de los elementos fundamentales desde los cuales podemos comprender la continuidad y discontinuidad que existe entre Heidegger y Nietzsche al abordar la tradición cristiana. En este contexto, es en el contexto en el que se produce, no voy a analizar los elementos nazis de su propia problemática. No cabe duda que él intenta influir en el movimiento nacional socialista y que él quizás ingenuamente pretende que con su propia tradición filosófica puede interferir en el curso ideológico del movimiento nacional socialista. En los últimos años, a mi juicio, uno de los magníficos estudios que se ha publicado sobre esta problemática, aparte de los ya conocidos estudios de Ott o de Pegeler o incluso del mismo Faría, están los estudios últimos que ha realizado John Caputo, que a mi juicio constituyen en este sentido un eje primordial del análisis de Heidegger, y en este contexto es donde empieza una nueva problemática del ser. Una nueva problemática del ser en la cual lo primero que nos encontramos es un relato global. Un relato global que entra en confrontación con uno de los elementos, a mi juicio, más válidos del planteamiento nietzscheano. Y el planteamiento nietzscheano es que no hay un relato global, que lo que tenemos son perspectivas, y que, por tanto, todo intento de hacer un relato global, como él pretende, de toda la tradición metafísica, es ya de entrada una, por así decirlo, simplificación en la cual tenemos una perspectiva unilateral que se convierte en el prisma global desde el cual se quiere analizar toda la tradición de Occidente. En este contexto es en el contexto en el que no solamente hay un concepto unitario de metafísica y un relato global del ser, sino además una apropiación de categorías escatológicas. En la escatología, no me puedo poner ahora a analizar esto, la escatología no es solamente una problemática que tiende al futuro, el tiempo mesiánico, recordemos a Walter Benjamin, en la cual no hay una plenitud del tiempo histórico, sino una ruptura del tiempo histórico, precisamente por la incompletud del tiempo histórico, sino que además en la escatología lo que tenemos es una promesa original, una revelación original que se despliega hasta el final de los tiempos y que es la que al final de los tiempos va a dar una plenitud a una filosofía de la historia global como la desarrollada por San Agustín. También aquí nos encontramos este relato unificado en la que hay una perspectiva original, y esa perspectiva original es la revelación del ser en la época presocrática, que se constituye en una clave fundamental de toda su concepción unitaria de la metafísica y que al mismo tiempo vuelve a reaparecer al final, porque de alguna manera él se siente heredero de esa época presocrática en la que ha habido una manifestación del ser en el propio ocultamiento del ser, que van a ser las categorías desde las cuales él va a intentar desarrollar su mito del ser en esta etapa tardía de su propio pensamiento. En este contexto es en el contexto en el cual se plantea la problemática de la ontoteología desde la perspectiva del mito del ser. Y en este contexto es el contexto en el que tenemos de nuevo una reapropiación de la problemática ontoteológica desde una clave que es teológica, pero que en este caso no es teológica desde la perspectiva simplemente de Lutero o de San Agustín, sino en la cual entra, como quiero mostrar, el maestro Eckhart.
En el contexto de la hermenéutica de Ser y Tiempo, las categorías teológicas, como digo, eran las categorías de San Agustín y las categorías de Lutero las que sirven de trasfondo. Ahora, el rechazo de la hermenéutica afín al cristianismo de la primera época es la otra cara de la apertura a los dioses neopaganos. En el imaginario sobre los dioses confluyen las referencias a la hermenéutica presocrática, ya que Sócrates, Platón y Aristóteles forman parte de la metafísica que rechaza, y los simbolismos de la mitología germana cobran auge desde la década de los 30. Por un lado, critica la metafísica grecocristiana, la ontoteología del Dios de los filósofos y la concesión tradicional teológico-filosófica de Dios como ser supremo. Por otro lado, anuncia la posibilidad de un Dios adveniente que ocupe el lugar vacío dejado por el Dios judeocristiano. Y al hablar de Dios o los dioses, que pueden surgir una vez consumada la muerte del Dios metafísico y cristiano, ya no se inspira en la hermenéutica cristiana, sino en los símbolos griegos y germanos que utiliza Hölderlin. La poesía, no la filosofía, permite rastrear la huella de los dioses que han huido, decir lo santo en la época de la noche del mundo, nombrar a los dioses y a las cosas desde lo que son. La época actual está marcada por la carencia de Dios. La ausencia de Dios es el motivo para la ausencia de nombres santos. Sin nombrarla, resurge también la teología y la concesión religiosa de los orígenes, porque ofrece respuestas a un problema fundamental del último Heidegger. ¿Cómo hablar del ser sin caer en una subjetivización y entificación de éste? Es la pregunta que se ha hecho la tradición mística, siendo el maestro Eckhart y Angelus Silesius referentes claves de la tradición alemana juntamente con la teología nominalista. ¿Cómo hablar de Dios que está más allá del ser, que excede a todos los conceptos y nombres, al que no podemos alcanzar y que se escapa a toda referencia? La mística y la teología negativa convergen en resaltar la diferencia ontológica entre Dios, mundo y hombre, marcadas por la radicalización del ex nihilo, de la nada, que impide derivar el mundo de Dios. El desfondamiento del sujeto humano, que es naturaleza caída, es para la mística el contrapunto para la absoluta trascendencia de un Dios que está más allá del ser y que excede cualquier atributo o predicado. La diferencia ontológica apunta a la nada, que no se puede sustancializar, sino que subraya la carencia ontológica de lo que es. Dios entra en la filosofía desde la nada del ente y del ser común. Otra cosa distinta es que la teología haya pensado a Dios como ser identificado, el ser supremo. La ontoteología surge no porque se piense la diferencia ontológica, sino porque se identifica el ser subsistente divino. Ahí es donde juega un papel fundamental el conocimiento por Heidegger de la tradición mística, en concreto la de Eckhart al que se refiere en sus escritos, y con el que tiene un paralelismo analógico y estructural. De todos es conocida la referencia mística a la rosa de Angelus Silesius, que es para Heidegger el prototipo de un ser sin porqués ni fundamentos, que le sirve para ejemplarizar el juego del ser en sus manifestaciones, que acontece sin más. El maestro Eckhart parte de que el ser es Dios, no al revés, y que Dios es más que el ser, en cuanto que el ser de los entes es causado. La creación es un despliegue, un resultado de la ebullición de Dios. El hombre no tiene acceso a Dios, sino que solo puede predisponerse a su revelación desde el despojo, Gelassenheit, y abandono, desde el dejar ser las cosas, sin por qué, sin confundir a Dios con las cosas, ni mezclar el ámbito de lo creado y de lo divino. Hay que dejar a Dios ser el mismo. Detrás de cuanto decimos y pensamos sobre Dios, más allá de la conceptualidad metafísica y de toda referencia causal. Incluso, afirma el maestro Eckhart, le pide a Dios que lo libere de Dios, porque a Dios hay que buscarlo, pero no nombrarlo. Hay que predisponerse a la donación de Dios, a la teología de la gracia, de la que nos hablaba Pedro Cerezo esta mañana, pero no a hacer ningún esfuerzo por conseguir a Dios, porque Dios está más allá de cualquier esfuerzo humano. Heidegger rechaza el misticismo en cuanto fuga mundi, pero acepta explícitamente la gran mística de Eckhart y se refiere a ella, y su forma de comprender la relación de Dios y el hombre. El paralelismo de su planteamiento se muestra en que la esencia del hombre pertenece a la del ser, y en que hay una caída del hombre en lo cotidiano,
cuando olvida el ser en favor de las entes. De la misma forma en que Écar exige dejar a obrar a Dios en el alma, así también el ser se revela. El ser solo exige del hombre apertura y despojamiento, Gelassenheit, Abgeschiedenheit, palabras constantes dentro de la tradición mítica de Écar. El peligro místico de la mundanización corresponde en Heidegger al de la evaporación y olvido del ser en un mundo entificado y tecnificado. Lo que para el teólogo es Dios, lo es el ser para el filósofo, aunque Heidegger rechaza siempre la identificación de Dios y el ser. Pero su lenguaje es criptoteológico, el de la teología negativa en su sentido más radical. Rechaza el lenguaje tradicional de la eminencia que permite utilizar el concepto de analogía por medio de una dialéctica de negación y de superación. Es un lenguaje que para él todavía tiene resonancias de la metafísica de la subjetividad a la que quiere superar en su época tardía. En este contexto, solo se puede hablar de Dios desde la revelación y comunicación de éste, la razón sede para que surja la fe. Esta dinámica, conocida por Heidegger desde sus primeros escritos, le lleva a confesar en 1953 que sin su origen teológico no habría alcanzado nunca el camino del pensar. Y añade, pero el origen permanece constantemente como futuro. Esta es la modalidad que elige Heidegger para hablar del ser. Se apropia, sin mencionarlas, de categorías teológicas y recupera al Dios escondido a la racionalidad, que se oculta tanto más que se revela, para desplazar a la teología en nombre de una metafísica del ser que es criptoteológica. Heidegger, y con esto acabo, pretende penetrar en la esencia del nihilismo más que superarlo, recuperar el valor deconstructivo de la nada y abrirse a un ser que se oculta más que desvelarse. Ahí surgen sus alternativas al cristianismo, que pone el acento en la revelación de Dios, mientras que él prima su ocultamiento y abre espacios al posterior deconstruccionismo de Derrida. La radicalización de la diferencia ontológica, que lleva a un dualismo casi siempre ontológico y siempre epistemológico entre el ser y los entes, imposibilita hablar de Dios y también del ser, y la crítica heideggeriana se vuelve autorreferencial. Es un pensar desde el límite, que privilegia una forma de relación entre el ser y el hombre que no se puede demostrar ni justificar y, en principio, tampoco se debería privilegiar como él hace. La relación con lo inefable, que Heidegger subraya tachando el ser, se completa con la búsqueda de un modo de pensar no metafísico en el que se cuestiona la razón y el desfondamiento del sujeto. Surge así la pregunta acerca de dónde surge ese saber. Si no hay, surge también la pregunta acerca de si paradójicamente no hay en el último Heidegger una cercanía a Hegel, a su ser sustancializado y subjetivizado, que cobra un protagonismo histórico, y si la eventualización de sentido que subraya en las manifestaciones del ser permiten las afirmaciones fuertes del último Heidegger. En este sentido, tras haber experimentado la ausencia del ser, hay un nuevo reencuentro que permite hablar de él y de su relación con el hombre, rompiendo el secreto del ser. Y entonces surge la gran pregunta: ¿no es esta una nueva actualización de la pretensión absoluta del saber hegeliano? ¿No es el acontecimiento del ser su alternativa al eterno retorno nietzscheano y a la metafísica escatológica de la revelación cristiana? ¿No se hace depender la salvación de un saber revelado en la línea del tradicional gnosticismo cristiano? Aquí es donde podríamos encontrar un paralelismo estructural entre el fundamentalismo del ser del último Heidegger, que rechaza cualquier crítica racional como metafísica de la subjetividad y que se abre al filósofo al que se le revela el ser, de la problemática fundamental de la mística cristiana, que también nos lleva a la problemática del fundamentalismo cuando absolutizamos la absoluta asimetría entre Dios y el hombre y la incapacidad de las categorías racionales para adentrar en el misterio de Dios, con lo cual solamente estamos abiertos a la revelación del ser, que hay que ejecutar de una manera absoluta, y entonces es cuando nos encontramos con que esa carencia de categorías racionales nos abre la puerta a los irracionalismos, fundamentalismos y elementos fanáticos
que tantas veces se ha dado en la tradición cristiana y que es el resultado precisamente de esa concesión de un Dios absoluto que se esconde a la razón y que se escapa a la crítica racional, como ocurre también con el ser en la última etapa del último Heidegger. Muchas gracias.